Yo creo que lo cruel y lo terrible es que fue una escuela. Era un lugar donde se ocultaban cosas. La escuela realmente es un gran ejemplo de que las paredes hablan. Cuando develamos en México lo de la Operación México, los prisioneros que estaban en la Quinta de Funes son trasladados a la escuela esta industrial Mañasco, que él no sabía que se llamaba Mañasco, o sea, me dice una escuela industrial. Bueno, la referencia que tengo yo de la escuela Mañasco como centro clandestino de detención es a partir de conocer particularmente a través del caso de mi viejo, que estuvo detenido ahí. Mi viejo primero es detenido en Córdoba en febrero del 77, él era militante, había sido militante de la UES, después de la JP y de la organización Montonero, y es detenido en febrero del 77 en Córdoba, estuvo detenido en el centro clandestino de La Perla, allá en Córdoba, y después lo trasladan a la Quinta de Funes. Como todos los detenidos en la Quinta de Funes, los compañeros que estuvieron ahí, después pasó, entre otros centros clandestinos, en un momento por la escuela Mañasco, ¿no? Donde estos compañeros estuvieron unos días, en tanto se definía, entre comillas, su destino, ¿no? De todos los que pasaron por la escuela industrial, el único que sobrevivió, según yo sé, es Jaime Drí. Después pude conocer la escuela Mañasco por adentro, cuando Jaime Drí, el único sobreviviente, ¿no es cierto?, de ese grupo, fue llevado por el juez en un allanamiento a reconocer la Quinta de Funes, la Intermedia, que era otro centro clandestino de detención que pertenece a la familia del teniente Amelon, uno de los represores, ¿no es cierto?, de la Quinta de Funes, y también reconoció la Mañasco. Pudo recorrer ese mismo lugar con los ojos cerrados y reconocer las escaleras, la cantidad de escalones, el lugar donde iba el baño, etcétera, y decir, bueno, sí, este fue un centro clandestino y por acá pasé yo, ¿no? Porque le fue muy difícil a Jaime Drí reconocer el lugar, porque habían hecho unas estructuraciones edilicias justamente para provocar esta desorientación. Estaban todas las ventanas tapadas con diarios, por un agujero vio y reconoció que la calle era Ovidio Lagos. Y todavía hoy no está recuperado para que pueda existir una escuela. No me parece mal que en la escuela Mañasco funcione un EMPA. Sí creo que podría seguir funcionando y que sería complementario con algún tipo de posibilidad de que en ese escenario se instale algún tipo de espacio para la memoria. Digo. Puede funcionar una escuela, un lugar donde se estudie la historia, donde se estudie lo que ahí pasó. O sea, nosotros caminamos por lugares donde han reventado gente, donde han matado hermanos indios, donde han matado a través de la historia. Todo el territorio nacional está manchado de sangre de nuestros pueblos aborígenes. Y el director en ese momento, que era el señor Ángel Preselo, un gran luchador de los derechos humanos, director de la EMPA, empezó a hacer sus averiguaciones porque él sabía que algo había ocurrido allí durante la dictadura. Entonces, la primera pregunta en la escuela de abajo, la escuela que nos prestaba el edificio, la escuela Mañasco, con la primera pregunta del director nos sacaron el teléfono, con la segunda pregunta nos sacaron los porteros y con la tercera nos empezaron a amenazar. El director fue uno de los que más peleaba por denunciar que ahí había funcionado un centro clandestino y por darle conciencia a los alumnos que estaban yendo ahí de que eso era parte de la historia, de una historia negra de nuestro país. Empezamos a escribir y empezamos a contarnos. Y bueno, surgieron cosas muy interesantes. Armamos un proyecto, profesores y alumnos, y nos fuimos con la escuela a pasear y llegamos hasta el Congreso de Salud Mental de las Madres de Plaza de Mayo. Detenido el que había sido director de la escuela Mañasco, que estaba vinculado
a grupos de tareas, que estaba vinculado a grupos operativos. Jaime me había dicho, era un tipo facho, era un tipo represivo, era un tipo que estaba con la dictadura, pero no sabía exactamente su pertenencia como civil a grupos militares de represión clandestina. Bertotti fue un reconocido militante, activista, no sé cómo llamarlo, dirigente de los sectores de la ultraderecha rosarina, ¿no? Los sectores ligados a la CNU, la Concentración Nacional Universitaria. Por lo tanto, bueno, no es casualidad que haya puesto a disposición de la represión el centro educativo que dirigía. Un cómplice de la dictadura que perseguía a alumnos de esa misma escuela, que militaban en la UES o militaban en organizaciones juveniles, y fue el que armó el centro clandestino. Ahora no me acuerdo del apellido, pero Bertotti. Ese es el problema de nosotros, que a veces nos olvidamos de los nombres de los asesinos. Es un error común que nos pasa a los argentinos. Hay asesinos que no se olvidan, por supuesto, pero hay que acordarse de todos y de cada uno. Un alumno de 36 años había vivido a los 6 años justo enfrente de la escuela y le encantaba jugar ahí porque estaba cerrada la calle, veía el auto de Bertotti con todas armas. Los mismos papás nos escribían que Bertotti daba clase con una pistola arriba del escritorio. La más grande tragedia, que significa dos cosas. Por un lado, que un importante sector de la sociedad apoyó esa represión clandestina sin ningún lugar a dudas, y también, a la inversa, que se sintió la amenaza de un movimiento popular, de una fortaleza tal que tuvieron que perpetrar el genocidio para poder, digamos, contenerlo y para poder frenarlo. La dictadura nos dejó eso, mucho miedo y mucho conocimiento para adentro e imposibilidad de compartirlo. Si hay algo que se propuso la dictadura y en cierta manera lo logró, fue instalar un escenario que permitiera construir un proyecto de país a la medida de determinados sectores económicos y sociales, los sectores más concentrados de la economía, sin ese golpe brutal, sin esa violencia brutal, sin la desaparición de todo un sector de la sociedad, ¿no es cierto?, ligado a la militancia política, social y gremial, y sin infundir terror en grandes sectores de la sociedad, con otra perspectiva de vida, con otro proyecto de país, no hubiese sido posible esto. En el 76 nací yo, así que nací junto con la dictadura, y bueno, mis viejos militaban, mi vieja viene de una historia familiar de militancia. Mucha de la gente que había estado en la dictadura todavía estaba activa y trabajando en la escuela Mañasco. Uno sabe que ahí ocurrieron cosas atroces, donde se torturaba gente, donde se hacían cosas terribles. Y van a ser juzgados todos prolijamente, hasta el último.